Vidas de Fuego, queridos amigos, en Santa Mónica TV Más, y para hablar sobre una vida o otra vida interesante, apasionante, está con nosotros el padre José Estevas. Padre José, ¿qué tal está? Bienvenido. Gracias, padre Nicolás. Hoy vamos a presentar una vida de fuego, pero muy tierna. Es Santa Sita. ¿Qué le parece? Santa Sita, pues a mí me suena a tacita. Yo decía, hoy vamos a hablar del lonche, vamos a hablar del café y del té. Pues y vamos a hablar de una santa, ¿verdad? Está muy relacionado porque es una santa empleada de hogar. Que se dedicó, bueno, con una taza llena de sabroso sabor, tanto para Dios como para las personas que atendía en esa casa donde era empleada de hogar, como para el resto de la humanidad. Hasta hoy nos llega ese sabor, ¿no? Ese cariño, ¿verdad? Esa docilidad, más que docilidad, cariño y esa vocación de servicio que tenía ella. Desde pequeña, desde los 12 años, trabajó en casa de una familia adinerada. Yo admiro, revisando la biografía de Santa Sita, usted lo dice mejor porque en español suena cita, con Z, Santa Sita, la paciencia de esta chiquilla que luego hasta hacerse adulta, y lo que sufrió. Sí, sí. Fíjate que estamos ubicados en el 1218. Siglo XIII. Italia. Ahí es donde están los ideales de la vida de caballería, de los nobles, sí, de la aristocracia. Y vamos a alabar a una persona muy sencilla. Nació de padres campesinos, humildes, allá en Monsagrati, en Italia, cerca de Lucca. Y bueno, un detalle bonito en su familia. Eran muy pobres, muy humildes, y resulta que su mamá le enseñó esta frase tan bonita, mira que Dios te ve, para que sepas hacer las cosas bien, ¿no? Y así le educó con esto, mira que te ve Dios, y así trataba de agradar a Dios. O cuando hacía algo malo, mira que te ve Dios, para que no lo vuelva a hacer, ¿no? Entonces fue algo que le marcó su vida, y yo creo que fue el camino de su santidad, podríamos decir, ¿no? Qué bonito. Sí, sí, qué bonito. Me llama la atención el eslogan que tenía ella, y además sí que Dios la veía, pero los otros no la veían, o en todo caso la veían muy poco a la pobre porque le pasó de todo. No obstante, ella supo disimular todo con su bondad y su dulzura. Sí, cuando a los 12 años, como toda joven, aldeana, una chiquilla adolescente, 12 años, pues no tenía forma de sobrevivir, vamos a decir, y entonces fue en la casa de unos adinerados, una familia que se llama Fatinelli, que vivían en Lucca, tenían posesiones, tenían grandes dineros, estaban bien ubicados socialmente, pues fue a atenderles a esa casa, ¿no? Podemos decir que el dueño de la casa tenía un carácter agrio, o sea, imagínate una siglo joven, XIII. Siglo XIII, una empleada, que terminaban siendo esclavas, siervas, sí, prácticamente, claro. Y con qué genio la trataba, y fíjate que también las mismas empleadas, incluso compañeras... la madre también, También, la esposa todos. de un genio. Era increíble, pero ella... ¿Cómo acogió esa tarea de ser trabajador de hogar, de empleada, de servicio, como un servicio, vamos a decir, al Señor, como un encargo, una misión que el Señor le había dado, ¿no? Entonces esto para nosotros es interesante, ver que cualquier condición social, cualquier trabajo puede ser un servicio, una forma muy bonita de desarrollar nuestras cualidades, nuestro bien, y sobre todo ver que cuando servimos a un hermano, servimos a Dios. Hay todavía mucho más, ¿no? Entonces ella, cuando trabajaba mucho mejor que las demás compañeras, ¿no? Que a veces... Esto generó envidias y recelos entre ellas, ¿no? Porque eran varios sirvientes los que trabajaban en esa casa. Sí, eran varios sirvientes porque era una familia adinerada. Y cómo resulta que le maltrataban también las compañeras, porque ella se preocupaba de hacer el bien, y eso le daba envidia a los demás, ¿no? De lo bien que trabajaba. Exacto. Y le levantaban chismes, etcétera. Intrigaban. Un detalle, dice una anécdota,
que resulta que las compañeras le vieron que sacaba en su delantal comida para darle a los pobres, ¿no? Y entonces ya tuvieron ocasión para ir ante el amo, hasta el dueño de la casa, decirle, mira, se está llevando las cosas, ¿no? Y entonces, cuando fue el dueño, le dijo, ¿qué llevas ahí en el delantal dobladito, no? Dice, no, unas flores, unos arbustitos. ¿Cómo que unas flores? Y entonces lo abrió y salieron realmente flores. Salieron flores y hojas, y no tenía nada en ese momento, ¿no? Por el milagro que había hecho. Vamos a decir que tenía una debilidad esta santita, ¿no? Que daba todo lo que podía a los pobres. Si algo le daban a ella, ella lo daba a los pobres. Y algún día a la semana que tenía libre, cuando tuviera libre, horas que tenía libre, ahora pues iba sí, a la semana, a visitar a los enfermos, iba a atender a los pobres, y siempre le llevaba de lo suyo, y también llevaba de las sobras, de lo que sobraba en la casa, que iban a tirar o lo que sea, lo llevaba. E incluso también llevó algunas cositas que podían ser algo del aunque dueño. alguna vez se llevó la comida de la familia. Sí, varias veces. Literalmente, las ollas enteras. Varias veces. Pero fíjate la actitud de la familia, que en un principio la maltrató y veía estas acciones como algo negativo. Luego fue cambiando poco a poco, ¿no? Al ver cómo ella trabajaba y lo que tenía que hacer lo hacía con toda la ilusión, con todo el amor, con todo el cariño, ¿no? Hay un detalle, ya que decías de esto de que llevaba las cosas, que le permitieron ir incluso ya a ir a la misa porque le veían que era tan buena, y hubo un detalle que cuando iba a misa pues hacía tanto frío, era invierno, bajo cero. Italia, imagínese, en invierno. Qué frío, ¿no? En Italia esos inviernos. Y entonces la dueña de la casa le prestó un manto, pero bellísimo, un abrigo suyo. De la dueña, era dueña, se lo dio prestado, vamos a decir. Pero oye, llegó a la puerta de la iglesia, vio ahí un pobre tan necesitado, tiritando de frío, y no tuvo más remedio, no por ella, su debilidad era cuidar a la gente, ayudarles, y le dio el manto, que era de la dueña, ¿no? Y cuando regresó a casa, la dueña le reclamó el manto, ¿dónde está? Y al no verlo, le gritaba, etcétera, y de repente apareció un señor que nadie conocía regalando un manto de terciopelo mucho más bello que el que tenía, ¿no? Y todo el mundo dijo, es un ángel que ha visitado esta casa, ¿no? Siempre le pasaban esas cosas, ¿no? Y el desenlace de la historia solía ser un hecho sobrenatural, ángeles a veces, o algún milagro que la familia fueron dándose cuenta de que esto no era normal, sino que había la mano de Dios, que la mano de Dios estaba en esas acciones de la jovencita. Sí, tanto ya le reconocieron que ya tenía tantas virtudes. Un detalle muy bonito de las virtudes era su virginidad, o sea, no fue religiosa, no hizo votos, pero sí quiso dedicar todo su ser, todo su cuerpecito al Señor. Y un detalle, hubo un señor que quiso ultrajarla, ¿no? Ella reaccionó hasta con sus uñas ante esa violación que podía tener, y le rasgó un poco la cara a esa persona, y ya se fue, ¿no? Pero se fue con mal genio y fue a reclamar al dueño de la casa, ¿no? Con mentiras, ¿no? Y entonces el dueño también otra vez volvió ahí a actuar, pero luego se conoció todo, y ahí sí le pidió perdón el dueño de la casa porque había sabido conservar su virginidad en esa situación, ¿no? Decía Padre Nico que llegó hasta tal punto de ser admirada ya por todos que la nombraron ya ama de casa, ama de llaves, ¿no? La jefa de todas. La jefa de todas. Y resulta que en ese detalle no se vengó de las críticas que le habían hecho sus compañeras, siguió trabajando como siempre, atendiendo con cariño a todos, incluso en ese rango que había tenido, y sirviendo a todos con la misma humildad y sencillez, ¿no? Así es. De tal forma que a partir de ese momento la familia le admiró, o sea, le reconoció. Toda una vida al servicio, ¿verdad? Sirviendo a la familia, pero también sirviendo a los pobres de su pueblo. ¿Cómo murió? Murió anciana ya, ¿no? Sí. Mayor, y su cuerpo aún está se conserva en la capilla, en Lucca.
Sí, después de casi A mí Luca me 50 suena por años. Gianluca. Sí, después de 50 años Por la Padula. de estar al servicio de esa familia, que podemos decir cómo persevero siempre en ese camino de santidad, de oración. Ella tenía el lema, ora, elabora, como San Benito, ¿no? Trabaja y ora, y que la oración no te haga menos en el trabajo, al contrario, te dé fuerzas, ¿no? Y te dé mucho ánimo. Bueno, pues ya murió de enfermita a los 60 años, pero primero cayó enferma. ¿Y cómo la atendieron los dueños de la casa, los empleados, los demás? ¿Con qué cariño la atendieron? La querían. Y falleció en el 27 de abril de 1278. Y el detalle curioso que fue enterrada en la basílica de San Fedriano, allí en Luca, ¿no? Y después de varios años, en el 1652, 500 años después, pues para el proceso de canonización, porque iba tanta gente al sepulcro a rezarle, a pedirle, sobre todo las empleadas de hogar lo vieron como un ejemplo de reivindicación de su situación, de su dignidad, etcétera. Y tantos milagros que hizo que, bueno, el Papa, en ese tiempo, el Papa Inocencio XII, pues sumó los restos en el proceso y estaba intacto. Su cuerpecito incorrupto. Fíjate, ¿no? Qué maravilla. Y después ya el Papa Pío XI la declaró patrona de todas las empleadas de hogar en el 1935. 1935, mira tú. Una vida apasionante, una vida impresionante. Y además un detalle que no hemos dicho, tiene que ver con la época de San Francisco de Asís. Correcto. Italia, esas fechas, esas décadas, se mueven ahí precisamente cuando la piedad, la religiosidad, estaba creciendo y además se acrecentaba. Ella siempre misericordiosa y sirviendo a los más necesitados. Padre José, nos ha encantado. Gracias. Santa Cita. Santa Cita, le rezaremos mucho. Claro que sí, empleadas en el hogar. Yo no digo empleadas del hogar, empleadas en el hogar. Bien, queridos amigos, gracias Padre José por estar con nosotros. Muy bien, felicidades y que Santa Cita nos bendiga. Que Santa Cita nos bendiga a nosotros y a todos, queridos amigos. Gracias por estar en este miércoles en Historias para Contar. Que estén bien. Un abrazo. Adiós.